Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la escritora Mónica Hernández, que nos va a hablar de La Cofradía de las Viudas, este libro que se acaba de publicar. Mónica Hernández, bienvenida a Café y Noticias. ¿Cómo Daniela, estás? muchísimas gracias. Buenos días. Encantada de estar aquí. Pues cuéntanos de este libro que desde el título a mí me gusta mucho. La Cofradía de las Viudas. Dice, desafiaron a la Santa Inquisición, ahora sus vidas están en peligro. Cuéntanos a los que nos están viendo, Mónica, pues de qué va este libro. Es un libro acerca del poder, de lo que podemos hacer los seres humanos para conseguirlo y para mantenerlo. Es una historia acerca de unas mujeres que viven en una época de guerra, como la actual. Yo creo que las mujeres de alguna manera siempre hemos estado en épocas de guerra. Y cómo se dan cuenta que para poder sobrevivir y salir adelante, tienen que unirse, tienen que tener esta palabra ahora que está de moda que se llama sororidad. Entonces de esto va este libro. Unas mujeres en el siglo XVII, pues se dan cuenta que cuando pueden quedarse solas, viudas, que no dependen del padre, del hijo, del hermano, del tío o del confesor, pueden ellas manejar su dinero y pueden ser emprendedoras sin nadie que les esté diciendo qué hacer o cómo hacer. Solo la única condición es que se tienen que vestir de negro, ¿no? Entonces, este es más o menos el entorno de lo que ocurre y de todo lo que hacen ellas para poder sobrevivir y subsistir. Y claro, pues corren riesgos, hay muerte, hay traición, hay libros prohibidos y sobre todo la Santa Inquisición de fondo, ¿no? Que siempre ese tema pues atrae y repele en la misma medida. Estábamos hablando de este libro, La Cofradía de las Viudas. Es una novela que se sitúa en 1610, es en los tiempos de la Santa Inquisición aquí en México, porque hay veces que se piensa que es como un tema que ocurrió allá en Europa, pero no, o sea, aquí en México hubo un episodio muy fuerte e inicia la novela con un interrogatorio, es decir, una mujer, está ahí un gran señor de la iglesia de la Nueva España preguntándole hasta por las mascotas, cansándola, un interrogatorio que nos habla de cómo las mujeres han sido pues señaladas y castigadas por su forma de vestir, y así empieza esta novela de estas mujeres cargando un luto, cargando pues hasta el pecado de haber heredado algo, entre comillas. Cuéntanos de esta investigación, Mónica, ¿cómo es que encontraste? Porque fíjense, hasta la novela, y lo hablábamos fuera del aire, nos describe cómo tenían que vestir las mujeres en la época de la Santa Inquisición aquí en México, o bueno, en la Nueva España. Cuéntanos de esta parte de la investigación de tu libro, Mónica. La parte de la investigación surgió de una curiosidad, de una duda que yo tuve cuando en pandemia me encontré un tuit y decía Paula de Benavides, impresora viuda del Santo Oficio. Y dije, ¿cómo que impresora viuda? ¿Cómo que mujer impresora? Las mujeres no tenían negocios, no tenían oficios. Y entonces me puse a buscar información y me encontré un documento de estos académicos del Colegio de México, de una universidad, creo que fue de Monterrey, y hay una mujer que se llama Sara Put que hizo un documento de 5 páginas y menciona a las impresoras. Entonces menciona hija de tal impresor, esposa de tal impresor, madre de tal impresor. Y cuando empiezo a leer los nombres, que están como receta de cocina, con los nombres así listados, eran muchas viudas. Y yo dije, ¿pero por qué tantas viudas? Entonces empecé a buscar más información y realmente no existe. Entonces me fui a la biblioteca de mi universidad, me prestaron unos libros, se llama La Imprenta en México, de 1529 a 1821, y efectivamente están como impresos los documentos y ahí pone los nombres de las impresoras. Fue todo lo que encontré. Entonces pone pues alegorías, elegías, misales, etcétera. Yo dije, ¿pero por qué mujeres impresoras? ¿Dónde, no? Como no encontré información, pues la inventé yo. Lo que hice fue juntarlas, moví algunas de siglo para hacerlas coincidir en todas en 1640, para crear una historia de por cómo se podían ayudar entre todas las viudas y cómo podrían sobrevivir siendo viudas sin tener, es lo que te decía, depender de un hombre, que era como... técnicamente sí dependían de un hombre. Te cuento que, por ejemplo, en la catedral, en esta época, existía una llamada jaula. Había una jaula de madera dentro de la catedral. ¿En la Catedral Metropolitana? En la Catedral Metropolitana. Ajá. La dichosa jaula era para las mujeres prominentes. Por ejemplo, la esposa del virrey o la virreina, las mujeres de la corte. Y solo dentro de esa jaula, que era reducida, las mujeres podían escuchar misa para que nadie las viera. Tenía, pues es como celosía de madera. También el balcón de la virreina, que se quemó a finales del siglo XVII, era un balcón de madera donde las mujeres se podían asomar a ver la plaza, pero nadie podía verlas. Entonces, todo este tema de restricción me dio que pensar que las mujeres pues no podían hablar, no podían actuar, pero podían oír, podían ver. Entonces, esa ventaja de cuando
escuchas más de lo que hablas, pues te da otras ventajas de pensar, ¿no? Y eso es algo que se refleja en la novela, que yo creo que las mujeres a lo largo de la historia, y todavía pasa en este país y en muchos otros países y en muchas culturas, las mujeres están muy restringidas y dentro de su ámbito yo creo que se dan las mañas para poder hacer cosas, y este es el tema de este libro. A pesar de las restricciones de su época, las restricciones de género, las restricciones de a qué horario salir acompañadas, etcétera, pues se podían dar el lujo de manejar su propio negocio. Exacto, porque también lo que alcanzo a entender de este libro es que puede servir quizá para muchas de nosotras el poder elegir nuestra ropa ya es algo normal. Poder decidir estudiar hasta una universidad ya es un derecho muy ganado, pero se nos puede olvidar que hubo cientos de mujeres que lucharon para que tuviéramos esos derechos que hasta hace, por ejemplo, pues hablar del voto de la mujer, todavía en los años 50 hay mujeres vivas ahorita que todavía no podían votar, ¿no? O sea, que el derecho al voto les llegó y ellas siendo adultas. Entonces, justo en la investigación, así como nos lo cuentas, pues nos hablas entonces de que pues las mujeres tenían que estar resguardadas, tenían que esconderse y tenían que obedecer a todos esos mandamientos de señores de la iglesia para lo más mínimo. Es correcto. Y se nos olvida, yo he escuchado chicas que me dicen, no, el feminismo no tiene nada que ver conmigo. Y yo la verdad es que sonrío porque gracias a que, por ejemplo, mi madre ya fue de una generación que usó pantalones. Hoy es impensable que una mujer no usara pantalones. Mi madre, para entrar a misa cuando era joven, rentaba, le pagaba unas monedas a una señora en la puerta. Estoy hablando de los 50, 60, y les rentaban una falda y les rentaban un velo para entrar a la misa. La misa era en latín y era de espaldas, y te estoy hablando de los 50, 60 aquí en la Ciudad de México. No te estoy hablando del siglo XVII sí, no. Ni nada. Entonces, no podías entrar en pantalones. Gracias a que esas mujeres rompedoras y rebeldes, y otras antes que corrió un maratón, una y la llevaron presa, y otra que votó y la llevaron presa, y otras que empezaron a meterse en negocios, por ejemplo, periodistas, mujeres periodistas, bueno, no podían entrar a la sala de redacción porque era una mesa de trabajo con hombres fumando. ¿Cómo va a entrar una mujer aquí? Los va a distraer a todos, ¿no? Entonces, cuando dicen el feminismo tiene que ver conmigo, tiene mucho que ver, porque hoy te puedes poner lo que quieras, te puedes poner un escote, te puedes poner una falda, puedes ir a votar, puedes correr un maratón, te puedes ir a los viveros a correr, puedes hacer un montón de cosas, puedes escoger tu carrera. Yo no te voy a hablar de la prehistoria. Hace 30 años era muy difícil que una mujer escogiera su carrera. El papá tenía mucho que decir. No, esa carrera no es carrera. Y muchas carreras eran de, bueno, en lo que te casas, ¿para qué gasto dinero en ti? Claro. Si te vas a casar, ¿no? Porque la expectativa era de, bueno, una mujer para su casa. Cuando mis padres se casaron, pues mi mamá dejó su carrera y su trabajo, se va a dedicar. Y ellas estaban convencidas, ¿eh? ¿No? El tema del rol estaba muy establecido. Hoy en día, pues sí hemos ido ganando espacios, pero ya se hacía antes. Y esa es esta historia que cuento aquí. Son mujeres que en el siglo XVII ya se buscaron un espacio y un hueco por donde ser libres. Exacto. De manera encubierta, ¿eh? Por eso las cofradías estaban prohibidas para mujeres, tenían que estar registradas con el gobierno, con la iglesia, autorizadas por la Inquisición y adscritas a un santo, ¿no? Entonces tenía que estar en una iglesia y pagar un diezmo, etcétera. Y esta pues, es una cofradía secreta, tan secreta que trascendió. Por favor, o anda en esas características. ¿Un permiso de un santo o cómo fue que dijiste? ¿Un grupo? Sí, una cofradía funcionaba como un mini banco, como una caja de ahorro. Eran de hombres, estaban adscritas a un santo patrono, a una capilla, por ejemplo, la cofradía del Rosario. Entonces tiene que ser dominicos, porque la Virgen del Rosario tiene que ver con la Orden de Santo Domingo. Entonces se adscribían ahí, pagaban dinero y esa arca, ese dinero, era para darse préstamos entre ellos. Entonces había cofradías de impresores, que en México no hubo ninguna, pero yo pongo que sí hubo de impresoras. Había de libreros, cofradía de mineros, cofradía. Entonces se juntaban por gremios, daban dinero a un arca, literalmente lo guardaban en un baúl y ese dinero era para préstamos entre todos. Tenían que pagar las fiestas del santo patrono, o sea, la fiesta del día que le toca del calendario, y funcionaban como una pequeña caja de ahorro. Por eso las mujeres estaba prohibido. Las mujeres no podían tener dinero. Ni manejar su dinero, claro que no. De hecho, por ejemplo, lo que aquí menciono es que las mujeres no podían imprimir con su nombre. Tienen que imprimir o con la antorcha de cabeza, que es el símbolo de las viudas, o poner viuda de. No podían poner su nombre pues de pila, ni de su papá.
pues como siendo propiedad de, ¿no? Son propiedad del marido aunque esté muerto, es correcto. Exacto. Y bueno, pasando, o sea, te preguntaba de estas características de la cofradía, porque además es el título del libro, pero porque noto, y también por lo que nos explicas y lo que ya alcancé a leer, que le pones un peso importante a el poder entre mujeres. A esta unión entre mujeres. Cuéntanos un poquito, sin spoilearnos, como se dice, ya todo el libro, porque estoy segura que acá van a ir corriendo a comprarlo. Cuéntanos de este poder que tú le pones a las mujeres, que pues tienen mucho, tenemos mucho solas, pero tenemos el doble cuando nos juntamos. Y sobre todo, hablar de la sororidad. Ahorita es pues incluso algo emocionante que todas lo tengamos así como palabra casi de uso diario, pero es importante saber cómo metiste todo ese concepto en un contexto de Santa Inquisición. Pues básicamente surge por necesidad. Aparece, se da la circunstancia que hay una viuda nueva, una viuda de impresor, y hay varias, ¿no? Entonces se empieza a meter en un mundo que no lo está planeando, pero le surge que si se da cuenta que sola tiene muchos peros, tiene muchos problemas y muchos ataques de hombres de su gremio y de la ciudad, y la única manera que pues le tienden la mano otras viudas de impresores, entonces juntas conforman una cofradía secreta, porque no puede ser una cofradía legal, digamos. Entonces se da cuenta que juntas son más fuertes, o sea, más fuertes para vivir, más fuertes para subsistir, más fuertes para defenderse y también más fuertes para obtener un poder que de otra manera no tendrían y además para mantenerlo. Entonces, por supuesto que se enfrentan a diferentes situaciones que las amenazan, tanto en lo individual como colectivo. Y los seres humanos no somos ajenos, incluso las mujeres, por más sororidad que hablemos y todo esto, no somos ajenas a los sentimientos pues, naturales, ¿no? De la envidia, de los celos, etcétera. Pero, sin embargo, aún teniendo pues celos, envidia y cosas normales al ser humano, puedes encontrar el beneficio de ayudarte y de apoyarte, en este caso entre mujeres que pues viven una situación similar y que pues ven la conveniencia, porque esa es la palabra, de juntarse y de cohesionarse para ser más fuertes, para evitar que las separen o que las rompan o que incluso acaben. Lo que comentabas de la Inquisición es cierto, a la gente se la llevaban de noche, un piquete de soldados de la Inquisición, y la gente no sabía por qué estaba ahí. Entonces los interrogatorios eran para ver si se cansaban y empezaban a decir pues lo que puedes decir cuando estás cansado, ¿no? Sin comer y sin ir al baño y sin agua y sin descanso, pues hasta que empiezas a desvariar. Entonces la gente no sabía por qué se la llevaban. No sabía. Nunca sabían hay una denuncia en tu casa. Es como ahora, ¿no? De que te llega una cosa a tu casa. No, era de te llevan. Ni nada. Tu familia no se entera a qué hora te fuiste, no sabe dónde estás, no sabes qué te pasó y muchas veces no salían. Entonces, pues sí hay un riesgo en el trabajo que ellas están haciendo, ¿no? Híjole, qué fuerte. Lo cual le pone un poquito de emoción. Sí, lo tienen que leer porque ahí va la última pregunta que te voy a hacer, Mónica. Pues cuéntanos cuánto tiempo te llevaste escribiendo este libro, porque sí se nota desde la primera página, se nota una investigación profunda de todo ese periodo de la historia de México, de la Nueva España. Y cuéntanos ¿cuál fue el dato en toda esta investigación que te dejó boquiabierta de todo esto que nos estás, de todo esto que ya publicaste aquí, pero también de lo que nos estás contando? En cuanto al tema de la investigación, a mí me gusta mucho la historia y yo escribo acerca de novelas históricas porque a mí me gusta la historia. Yo siento que la historia nos ayuda si la leemos y si la entendemos y si la disfrutamos, porque cuando te enseñan historia en la escuela te dan tal dato, tal fecha, tal batalla, tantos muertos y ganó tal partido, ¿no? Liberales o conservadores o rojos o verdes o lo que sea. Es como si hablan de chilaquil, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Los rojos contra los verdes, que eran los liberales contra los conservadores. Entonces, si te la enseñan así es muy árida la historia, a nadie le gusta. Pero yo tuve la fortuna de tener una profesora de secundaria de historia que nos hacía como el chisme de la historia, ¿no? Y es más rico. Finalmente, porque la historia no solo son datos duros. La historia son personas que convivieron, que tenían sentimientos de amor, de desamor, de odio, de tristeza, lloraban, reían, comían, iban al baño. Todo este tema del día a día de la historia a mí me llama mucho la atención. El libro lo escribí durante la pandemia, que fue cuando me encontré a Pablo de Benavides, o ella me encontró a mí. Me llamó mucho la atención porque ella instauró, cuando enviuda en 1640, ella tiene escasos 30 años, tiene 6 hijos, no 2, yo le pongo aquí nada más 2, los colocó en las órdenes religiosas dominantes, o sea, dominicos, franciscanos, jesuitas, una hija monja y solo a una se casó. De las 2 hijas que tuvo, una se casó. Se casó con el hijo de un impresor rival. Entonces tuvieron una descendencia de impresores que abarcó hasta finales del siglo XVIII. Entonces es una historia de impresores
mantuvieron las máquinas y los tipos hasta que empezaron las máquinas de impresión con vapor, ya era la revolución industrial, y después ya las eléctricas, ¿no? Entonces se mantuvo durante siglos y la gente no imprimía casi libros, y ella empezó imprimiendo un libro al año. Para el final de su vida, en 1680 y algo, ya imprimía 70 libros en un año. Wow. Imprimió las primeras gacetas, que claro que eran muy atrasadas, llegaban de España con un mes o dos de retraso porque llegaban en barco, eran autofinanciadas, con lo cual era imposible, no existía lo de la suscripción, entonces no subsistían. Fue pionera en muchas cosas que no se conocen, y yo creo que es una mexicana pues poco conocida, y que yo creo que debería de estar en el libro de texto y contado así, ¿no? De, oye, fue una mujer que rompió los moldes de su tiempo, con todas las vicisitudes de su tiempo, y sin embargo, pues fundó una dinastía de impresores, ¿no? Entonces este fue mi momento de, no, yo tengo que contarla, nadie me la ha contado, la voy a contar yo. Porque vaya, una historia más de una mujer que queda olvidada en la historia, y que no, la historia, están ahí los hombres, los que fueron verdaderos héroes, y no hay las mujeres escondidas. Hay pero muchas, aquí, sí. La Cofradía de las Viudas de Mónica Hernández, vayan a comprarlo. ¿Vas a tener presentaciones, firmas? Cuéntanos. Estamos arreglando todo esto, sí, todavía no tengo las fechas cerradas, sí va a haber presentaciones, sí va a haber firmas de libros. Yo he estado yendo a las librerías donde ya tienen el libro, que ya está disponible en todos lados, a dejar ejemplares firmados, de momento. Qué bueno. De momento. Corran por el suyo, Mónica. Entiendo que ya estás en la gira de entrevistas, al menos, así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación. Encantada de charlar contigo.